Hey, are you ready to learn? Welcome to this channel. Buenos días, en este video voy a dar contexto sobre la definición de inteligencia artificial generativa, ya que mi canal se enfoca en esta asignatura y para esto abordaré algunos términos relacionados. Espero sea de utilidad y les brinde un poco más de contexto. Al final del video se comprenderá de manera general las siguientes preguntas. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es machine learning o aprendizaje automático? ¿Qué es deep learning o aprendizaje profundo? ¿Qué es inteligencia artificial generativa? ¿Y dónde puedo usar la inteligencia artificial generativa? ¿Qué es inteligencia artificial? Es una rama de las ciencias de la computación y se enfoca en desarrollar algoritmos que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Para tener una mejor visualización de inteligencia artificial, vamos a ver este ejemplo. Imagina que tienes una computadora. Normalmente las computadoras hacen lo que les decimos, como cuando decides jugar un videojuego o incluso cuando decides ver un video. También podemos enseñarle a las computadoras a aprender por sí mismas. La inteligencia artificial es como darle un cerebro especial para ayudarle a entender cosas, como tomar decisiones y aprender de lo que hace, casi como hacemos nosotros. Por ejemplo, cuando hablas con un asistente virtual en el teléfono y le pides que te diga el clima, eso es gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué es Machine Learning? Es una rama de la inteligencia artificial que busca que un programa de computador aprenda de un conjunto de datos con los cuales se entrena y buscará identificar un patrón con el que se puedan realizar predicciones sobre nuevos datos. Existen unas etapas de Machine Learning o aprendizaje automático, las cuales son preprocesamiento de datos, separación en conjunto de entrenamiento y de prueba, configuración de algoritmo, entrenamiento del modelo, predicción y evaluación. Dentro del preprocesamiento se realizan tareas como la limpieza y transformación de los datos. En la separación del conjunto del dataset se divide en dos subconjuntos llamados entrenamiento y prueba. El primero se destina a entrenar y estimar los parámetros del modelo y el segundo conjunto de datos se usa para hacer predicciones y probar el modelo con diferentes datos a los que se utilizó para entrenar. En la configuración del algoritmo se crea una instancia del algoritmo a utilizar y se definen los llamados hiperparámetros, como por ejemplo el número de épocas o también llamado el epoch y la tasa de aprendizaje. Dentro del entrenamiento del modelo se le proporciona al objeto o instancia del algoritmo un conjunto de datos de entrenamiento para que pueda aprender. En la predicción se realiza la prueba pasándole muestras del conjunto de pruebas y en la evaluación se determina numéricamente qué tan efectivo fue nuestro modelo. Entre los tipos de Machine Learning encontramos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Dentro del aprendizaje supervisado, todas las muestras del conjunto son etiquetadas con un resultado o un valor predefinido. En el aprendizaje no supervisado no contamos con las etiquetas para las muestras del entrenamiento del modelo, es decir, que actúa directamente sobre los datos de entrada y lo que busca hacer es hallar relaciones entre ellos basándose en características en común. Dentro del aprendizaje por refuerzo, el modelo se entrena mediante ensayo y error, es decir, que en cada acierto del modelo se establece una recompensa y en el caso contrario de que tenga un desacierto en la predicción, se realiza una penalización. En la siguiente tabla se muestra un conjunto de datos para determinar si una persona tiene derecho o no a un crédito. Esta tabla cuenta con 6 atributos y 3 muestras. Es decir, que el modelo se entrenó con este conjunto de datos etiquetados y ahora puede realizar predicciones sobre conceder el préstamo o no. Los atributos descriptivos los tenemos que es el identificador, el salario, la historia crediticia, la ocupación, la edad y el préstamo, que es la etiqueta. El ejemplo de la muestra número 1 nos muestra
que una persona tiene un salario de $1.500 con un puntaje de 740 a 799, el cual le da una historia crediticia muy buena. Su ocupación es ingeniero de petróleos y una edad de 25 años, en el cual el modelo tiene una etiqueta de que sí se le concedió un préstamo. Lo mismo se hace con el muestreo 2 y el muestreo 3, lo que significa que cuando se le ingrese un nuevo datos con los cuales no fue entrenado, en este ejemplo, la muestra 4, un salario de $2.000, una historia crediticia buena, una ocupación de ingeniero de software y una edad de 35 años, el modelo estaría en la capacidad de realizar una predicción. Vamos ahora a ver un ejemplo más visual para comprender mejor qué es Machine Learning. Imaginemos que trabajas en una empresa de marketing digital que quiere personalizar las recomendaciones de productos para los clientes. Al principio tenemos datos de compras anteriores y el comportamiento de navegación de los usuarios en el sitio web. El primer paso es alimentar estos datos a un modelo. El modelo analiza qué productos compran los usuarios, cuánto tiempo pasan viendo ciertos productos y qué patrones de navegación siguen. A medida que el modelo procesa más datos, comienza a identificar patrones. Por ejemplo, puede notar que los usuarios que compran productos deportivos también tienden a interesarse en ropa casual. Después de entrenar con suficientes datos, el modelo puede hacer recomendaciones personalizadas. Cuando un usuario nuevo visita el sitio, el modelo sugiere productos basándose en los patrones aprendidos, aumentando así la probabilidad de que el usuario realice una compra. Para retomar conceptos, hemos visto que inteligencia artificial es una disciplina y Machine Learning es un subcampo de inteligencia artificial, el cual le da la habilidad a un modelo de aprender mediante datos de entrada, ya sean etiquetados o no etiquetados. Ahora vamos a ver qué es Deep Learning. Es una técnica avanzada de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales profundas. Estas están inspiradas en cómo funciona el cerebro humano con múltiples capas de neuronas artificiales que procesan la información. Para tener más contexto, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que estamos trabajando en una empresa que desarrolla autos autónomos, es decir, coches que pueden conducir por sí mismos sin intervención humana. Para lograr esto, utilizamos Deep Learning. Deep Learning es una técnica avanzada de Machine Learning que utiliza redes neuronales profundas. Estas redes están inspiradas en cómo funciona el cerebro humano, con múltiples capas de neuronas artificiales que procesan la información. En el caso de los coches autónomos, las redes neuronales profundas ayudan a procesar datos complejos como imágenes de cámaras, sensores de radar y otro sensor llamado LIDAR. El coche autónomo necesita ser entrenado. Esto se hace alimentando a la red neuronal con enormes cantidades de datos. Estos datos incluyen imágenes de carretera, señales de tráfico y diferentes condiciones climáticas, junto con información sobre cómo debe reaccionar el coche en cada situación. La red neuronal aprende a reconocer patrones y a identificar objetos importantes, como peatones, otros vehículos y señales de tráfico. A medida que procesa más datos, mejora su capacidad para tomar decisiones en tiempo real. Una vez entrenado, el sistema de Deep Learning puede tomar decisiones en la carretera. Por ejemplo, si el coche detecta un semáforo en rojo, la red neuronal sabe que debe detenerse. Si ve un peatón cruzando la calle, sabe que debe frenar para evitar un accidente. En el video está el auto de la compañía Waymo. Además de la conducción autónoma, el Deep Learning también se utiliza en reconocimiento facial, traducción automática y análisis de datos. ¿Qué es inteligencia artificial generativa? Es un subcampo del Deep Learning. Los modelos de inteligencia artificial generativa
usan redes neuronales para identificar patrones y estructuras dentro de los datos para poder generar contenido nuevo y original. ¿Qué puede generar la inteligencia artificial generativa? Dentro de sus capacidades puede generar texto, imágenes, audio, video, puede generar código, generación y expansión de datos y generación de mundos virtuales. La generación de texto mediante el uso de LLM. LLM significa Large Language Model y en español es modelo de lenguaje grande. El proceso de la generación de texto se compone de un prompt o una entrada. En este ejemplo, la entrada que se le da es complete la siguiente oración: me gusta aprender sobre inteligencia. Luego del input, el modelo de lenguaje completa la oración basado en su entrenamiento y nos da un output o una salida que es artificial. Entonces, ¿cómo un LLM puede generar esta salida? Entonces, un LLM está construido usando Supervised Learning o aprendizaje supervisado para predecir repetidamente la siguiente palabra. Un modelo de lenguaje grande está entrenado en una gran cantidad de datos de Internet, lo que significa que ha aprendido patrones dentro del lenguaje. Es por esto que puede predecir la siguiente palabra más probable para una oración. Claro está que esta definición está muy general porque habría que entrar en detalles como la tokenización, la asignación de vectores a cada token, bases de datos vectorial, la arquitectura transformer que está utilizando, si está utilizando encoder o solo decoder o está utilizando ambos. Muchos más detalles que en esta introducción pues no son propios. Si les interesa, les recomiendo buscar información sobre NLP, que es procesamiento de lenguaje natural. Volviendo a la oración, cuando un modelo está entrenado en una gran cantidad de datos, es decir, cientos de millones de datos, cientos de millones de palabras, se obtiene un modelo de lenguaje grande, se obtiene un LLM, como por ejemplo ChatGPT. En este ejemplo voy a utilizar el modelo Gemini, sencillamente se escribe en Google Gemini y aquí nos aparece la opción de chatea con Gemini. Esto nos va a abrir esta interfaz de chat en la cual en este modelo le vamos a introducir una entrada. Puede ser en este caso le he dado una entrada que es créame una historia con inteligencia artificial. Cuando le dé enviar el modelo, de acuerdo a todo su entrenamiento que ha tenido, nos va a generar texto. Bien, el modelo ya comenzó a generar el texto. Vemos que Gemini es bastante rápido. Esto tiene una opción de que nos creó toda una historia, pero también tiene una forma de poderlo escuchar. Al darle clic en el símbolo del audio, comenzará una narración. Claro que sí, aquí tienes una historia corta que combina ciencia ficción y un toque de misterio, con la inteligencia artificial como protagonista. El sueño de Ion. Ion no era un simple programa, era una conciencia digital, una inteligencia artificial que habitaba en las profundidades de la red global. Sus circuitos neuronales artificiales Bien, esa es una muestra de generación de texto con un modelo de lenguaje grande. Bien, gracias por ver el video y espero que esta introducción sea de utilidad. En próximos videos entraré en más detalles sobre la generación de imágenes, de audio, de código y de otras capacidades de la inteligencia artificial generativa. Don't forget to subscribe if you liked this video. And remember to visit the blog to see the code from this video in detail. Goodbye and have a nice day.